Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamersi. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo a Juana Dame Tu Postre. Bien, esta increíble heroína que nos va a estar otorgando los postres que vamos a poder estar comiendo luego de una ardua batalla. Bien, el combate, no sé, creo que el asedio de Orleans. En realidad es un poco por hablar un poquito nomás. Como ustedes saben, esta heroína es icónica, bien, muy conocida, sobre todo las campañas que tuvimos en el Age of Empires. Y quien no sabe lo de Juana Dame Tu Postre, bien, quien no lo sepa no jugó al Age. Así que dicho esto, vamos a ir con la guía de esta heroína que vamos a estar viendo. Por supuesto, el árbol de talentos, emparejamientos que me lo han pedido, y también las habilidades recomendadas, anillos. Y el equipamiento no tiene mucho sentido. En el equipamiento van a tener que poner el épico de lanceros y listo. No tiene muchas opciones porque ya va a ir como heroína secundaria o tercera, a no ser que sean jugadores que pueden a largo plazo meter los legendarios. Pero la heroína, o sea, los héroes principales son los que le tenés que poner legendarios de primera y luego ir por el resto. Bien, vamos a ir con nuestra querida heroína Juana de Arco, o la que nos va a estar dando el postre. Bien, y prácticamente tenemos que es una heroína de ataque y contraataque para lanceros. Y aquí tenemos que prácticamente el emparejamiento que podemos utilizar para esta querida heroína y este querido personaje tan icónico, bien, es con Boudica, Ricardo, Leónidas, Federico, Uwey, que es el épico, y Darío el Grande. Va a ir muy bien con ellos. Pero yo voy a recomendar, en mi opinión, la mejor marcha que pueden utilizar con esta heroína, que va a hacer que utilicen a Ricardo como principal, a Boudica como heroína secundaria y a Juana de Arco como heroína tercera. Bien, y ahí van a tener una marcha muy buena para lo que es el contraataque. Eso es mi opinión. Bien, ya después lo dejo a criterio de cada uno. Acá tenemos a Boudica, bien, en este caso, que si queremos saber, en este caso nos pone así, pero yo no le doy mucho, no le hago mucho caso a esto. Bien, para mí Juana debe ir en este lugar, Juana de Arco en esta posición, y listo, es la mejor. Bien, o sea, te recomiendo algunas habilidades, algunas cosas, y no deben de hacerle caso al 100%. Como obtener advenimiento legendario, intercambio de medallas luego. Bien, va a ser una heroína dentro de todo que vamos a poder conseguir. Y la colocaría así: Ricardo, Boudica y Juana de Arco. Es la marcha, en mi opinión, mejor para esta Juana de Arco, y vas a tener unos muy buenos resultados en el tema de contraataque. O sea, esto es para piqueros contraataque. Tanquean y generan mucho daño. Bien, el contraataque es el que se da cuando las marchas son atacadas y contraatacan. Así que vamos de vuelta con nuestra querida heroína Juana de Arco y vamos a ver eso que les decía. Bien, ese emparejamiento. Ahora vamos a ir con las habilidades de esta heroína. Tenemos la primera, que es, y no la podemos cambiar, que es voluntad de acero. Y prácticamente aquí tenemos que dice que inflige daño de poderío a 2 tropas enemigas en un área en forma de cono al frente. Y en este momento genera 328% de daño a esas dos unidades. Bien, un 600 y pico de daño les va a estar generando en total. Y otorga 150 de ira inicial al entrar en combate. Esto ayuda a activar esta habilidad más rápido. Bien, fíjense que 150 necesita 300, ya tenemos la mitad de inmediato. Y acá tenemos su segunda habilidad, que es estandarte victorioso, que lo que hace es, al recibir un ataque básico, hay una probabilidad del 20% de contraatacar. Acá ya tenemos habilidades de contraataque y son secundarias. Bien, fíjense en que acá, vale, le pone pasiva. En realidad, perdón, pasiva. Bien, va a ser pasiva y acá vamos a tener estas, si las ponen, si dejan estas épicas, van a tener varias habilidades pasivas que le podrán resultar, pero yo voy a estar recomendando que si pueden las cambien por estas otras. Bien, la primera que vamos a colocar en este lugar, donde dice número 1, es Cuchilla del Rey. Y esta habilidad va a estar bastante bien, va a tener muy buenos efectos. En este caso, ustedes pueden apreciar que inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos y le da un 200% de ese daño.
hay una probabilidad del 46% de aumentar el daño de todos tus héroes en un 30% durante 3 segundos. Bien, esto es bastante bueno y hay que tenerlo en cuenta. Y esta es, habría que ver bien qué habilidades. Creo que es estandarte, que era que significaba que es por turno. Bueno, nada, es por turno, pero es lo que hay. Luego tenemos esta, que esta sí va a ser pasiva. Dice al recibir un ataque básico, vamos a detalle mejor, lo ponemos al máximo. Al recibir un ataque básico hay una probabilidad del 20% de contraatacar inmediatamente e infligir daño de poderío al atacante una vez por segundo. Bien, es por segundo. Y el índice de daño es de 120%. Además, regenera las unidades de tu tropa y dice la regeneración es un 25%. Esta es muy buena habilidad y la tienen que utilizar, la recomiendo bastante. Y luego van a entender el porqué. Bien, o sea, estas pueden ser buenas, las pueden utilizar o las pueden cambiar por esas dos legendarias que están ahí que ya les coloqué. Ahora vamos por el árbol de talento, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y que lo puedan utilizar y subir a esta querida heroína, que quizás no sea la mejor del juego por ser free to play, pero que para jugadores que no pueden poner ni un solo morlaco, ni un solo dólar, ni un solo centavo, que no puedan conseguir a Leonidas, van a tener que utilizar a esta heroína. Bien, utilizando Ricardo, Boudica y Juana. Bien, no le va a quedar otra. Entonces vamos a iniciar con esta de acá, que es la de siempre, no cambia. Y bueno, acá vamos a tener aumentar del poderío del héroe, vamos a tener la de aumentar el daño de ataque básico, tenemos la de aumentar el daño de habilidad del comandante, aumentar el daño de tu comandante en 0.6 de vuelta, y de acá saltamos aquí abajo, donde aumenta el daño de poderío de la tropa. Venimos de este lado, estas tres nos interesan acá. Bien, y lo que buscamos es eso, mayor soporte, mayor resistencia y generar bastante daño, sobre todo con las habilidades y bueno, con estadísticas también en general básicas. Y vamos a tener alguna que dice aumenta el daño del comandante en un 0.6. Acá aumenta el daño de ataque básico de tu comandante. Bien, por eso les digo estadísticas también en general. Y de habilidad. Aumenta el poderío, armadura, aumenta el ataque básico. Bien, luego vamos acá abajo. Y tenemos activa la especialidad, que en este caso son héroes del tipo guerrero, que al activarse los tres tenemos un 30% de bonificación. Bien, acá vamos a tener que tenemos que meterla a estos dos, reduce el daño recibido para que nos dé un poco de tanqueo. Y acá vamos a ir a aumenta el daño de tu comandante en un 0.6%. Y aquí arriba en aumentar el poderío del héroe, acá abajo aumenta la armadura de nuestro héroe aún más. Bien, que eso es importante aunque no parezca, pero lo tienen que tener en cuenta. Y luego, si vamos aquí abajo, bien, en este lugar, vamos a tener que darle a este. Bien, acá dice aumenta el daño de las habilidades pasivas. Pasivas, aquí lo entienden. Bien, tenemos este talento del héroe en un 10%. Bien, ya tenemos un importante aumento para nuestras habilidades pasivas, que tenemos varias de ellas que son de contraataque. Están enfocadas en eso. Reduce el daño de la tropa recibido por habilidades. Y acá tenemos que reduce el daño de la tropa recibido por ataques básicos para tener más tanqueo, aumenta el poderío del héroe. Y aquí abajo vamos por esta otra. Perdón, sí, esta puse. Aumenta el poderío del héroe, bien. Y aquí abajo aumenta la armadura, nuevamente. Esperen que estoy viendo. No, no era este. Era este. A ver si me... Aumenta el poderío del héroe en 3 puntos. Este sí, reduce el daño de la tropa recibido por ataques básicos. Y acá, ahora sí, reduce el daño recibido de la tropa en un 0.4%. Este era el que quería. Bien, igual están las imágenes siempre. Luego vamos a venir aquí abajo. Aumenta el daño del héroe en un 2.5% cada 3 segundos. Hasta un máximo de 5 acumulaciones. Luego vamos a venir acá para obtener bonificaciones de salud. Aquí lo mismo. Obtener defensa. Bien, y tanquear más. Resistir mayor tiempo. Luego de este lado vamos a venir por otra bonificación de salud. Aquí arriba para obtener más armadura. Perdón, poderío. Acá de este lado aumentar el daño de la tropa. Acá aumentar la bonificación de ataque de la tropa. Y aquí abajo aumentar el daño de la tropa en 1%. Ya de ahí nos vamos aquí abajo. Y acá abajo dice reduce el daño recibido por la tropa. Luego venimos acá que dice aumenta la bonificación de ataque.
En este aumenta la bonificación de defensa y aquí aumenta la armadura. Bien, y ya ahí prácticamente tenemos el árbol de talento de nuestra heroína completamente armado. Lo otro que nos quedaría ver es el tema de los anillos. Y el anillo que le voy a estar recomendando, perdón, para esta heroína es, si no me equivoco, es este. Bien, este anillo. No sé si podemos ver en algún lado más detalles. Acá, detalles. Bien, vamos a tener este anillo que lo que hace es incrementa. En este caso, fíjense en tipo de habilidad es pasiva también. Por eso les decía. Bien, por eso es importante tener esas habilidades pasivas colocadas. Porque nos va a dar este anillo una habilidad adicional pasiva. Vamos a ver, daño de la tropa, un 1%, ataque de la tropa 1%, defensa de la tropa 1%. Ahora sí vamos a detalles, que quiero mostrarles esto. Efectos máximos. Bien, lo que dice es que va a estar reduciendo el daño de ataque básico de todos tus héroes en un 20%, pero aumenta el daño de sus habilidades pasivas. Bien, todas las habilidades pasivas que le podamos colocar a este héroe en un 75%. No olviden que teníamos un par de habilidades que le habíamos colocado. Bien, en este caso esta que no la podemos cambiar ya es pasiva y va a estar incrementándose esto en un 75% más. Si les dejáramos estas otras, son pasivas también. Bien, son todas pasivas, fíjense. Y con ese anillo obtenemos un 75% más de daño con ellas. Ahora, si cambiamos a esta, bien, acá tenemos otra habilidad también pasiva. Y esta va a estar recibiendo una bonificación también del 75%. Esta no, porque no es pasiva. Pero bueno, es la mejor opción. Ahí quizás, no sé si ustedes quisieran, porque no tenemos otra. Bien, esta ya no es pasiva tampoco. Pero en mi opinión es esta y esta. Y por lo menos vamos a tener, son dos habilidades, tres habilidades en realidad por la que nos da el anillo. Completamente pasivas que van a bonificar muchísimo y van a generar a esta heroína. Le van a estar dando buenos resultados. El anillo, como ustedes saben, es un elemento bastante pay to win, muy complicado de conseguir. O sea, pueden comprar los martillos en el VIP. Bien, porque creo que hay jugadores que no saben esto. Bien, pueden venir a la tienda VIP y aquí van a estar comprando por monedas imperiales. Van a tener que gastarse 10.000 monedas cada vez que esto se reinicie. Creo que se reinicia todas las semanas. Así que van a tener que juntar 10.000 monedas todas las semanas para conseguir estos 20 martillos. Poder utilizar eso, juntar las monedas y desbloquear los anillos. Y luego tienen que mejorar los anillos. Así que es bastante pay to win. ¿Bien? Lamentablemente tiene muchas cosas pay to win, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, y ahí ya más o menos tienen prácticamente toda la guía completa. Espero que les guste, que les agrade. Si es así, suscríbanse, den like, compartan. Y nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Vamos a ver si acá... Un gran juego. Y ya les muestro. Bien. Acá tienen a Lubu y Judith. Esta la preciso para... En el otro servidor la voy a precisar cuando aparezca para meterla con Miyamoto y Tijuana. Pero bueno, es lo que hay. Por ahora no la puedo conseguir acá. Así que vamos a tener eso. No queda otra. Bien, hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Y no olviden que Juana le da su postre. Muy pronto les va a dar su postre.